A continuación, usted escuchará la bendita palabra de Dios con el mensaje titulado Encarnando el Reino de Dios, parte 2, en la voz del presbítero Gabriel Chuil Sandoval, pastor titular de la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo, Oaxaca, México. Todos habremos de ser edificados. ¿Por qué la iglesia primitiva creció? ¿Por qué las iglesias de hoy, en vez de crecer, están menguando? Pero eso lo vamos a ver después. Lo que quiero compartir ahora es por qué la iglesia primitiva creció. La respuesta es porque encarnaron el reino de Dios en sus vidas. Porque encarnaron el reino de Dios en sus vidas. En el día del Pentecostés, Pedro lo aprovecha muy bien, aprovecha la oportunidad para predicarles del reino de Dios y les explicó cómo Jesús había cumplido las antiguas promesas de las Escrituras. Y su mensaje atrajo a los oyentes y en ese primer mensaje, hermanos, hay un crecimiento tremendo de 3,000 almas que se arrepienten, que son seguidores, que se convierten en seguidores de Jesús. El mensaje de Pedro fue impactante. Ahora bien, no les impactó su sabiduría, no les impactó porque él era buen orador, no porque era buen predicador, sino porque se había convertido en un fiel seguidor de Jesús. Y porque también había recibido esa unción del Espíritu Santo, que fue capacitado por el Espíritu Santo, que Jesús le había prometido. Por eso predica con denuedo la palabra del Señor. Y por eso ante la predicación hay conversión, hay transformación de vidas. Y 3,000 en esa ocasión, en su primer mensaje, se rinden a los pies de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla del cumplimiento de la promesa en la vida de la iglesia primitiva. Y dice allá, juntos podemos leer, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando yo pregunto, hermanos, ¿han recibido el poder de Dios? Yo sé que muchos me van a decir sí, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Pero esto incluye el testificar de quién es Él. Cuando tú recibes el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, entonces tienes poder para testificar. Y la promesa de Dios es que iban a recibir ese poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ellos. Te pregunto, hermano, ¿tienes ese poder? ¿Has recibido ese poder del Señor? Si has recibido ese poder de Dios, debes usarlo. No lo guardes, no lo restrinjas, déjalo salir, déjalo obrar en tu vida para bendecir otras vidas. Decía nuestro hermano Eliseo hace un momento, espero no contagiarme. No sé qué vio, pero realmente debemos contagiar a las personas de lo bueno, de lo grande que es Dios, del poder de Dios, de la unción de ese poder del Señor. Leíamos en el llamamiento a la adoración. Hay cosas, hermanos, que nuestras costumbres nos limitan bastante y no nos dejan expresar realmente ese poder del Señor. En el versículo 4 del Salmo que leímos en el llamamiento a la adoración, ¿qué dice? Allá en sus boletines. ¿Qué más?
Cantad alegres a Dios toda la tierra. Después nos dice, levanten la voz, aplaudan. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿Cuánto levantamos la voz para alabar y glorificar el nombre del Señor? Creemos en la unción del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿por qué no lo dejamos salir? ¿Por qué no lo dejamos manifestarse en nuestras vidas? Por nuestras costumbres. Ahora sí, por usos y costumbres. Que el pastor de Chiapas, por usos y costumbres, lo tuvieron que encerrar. Y le querían hacer firmar, negar su fe y comprometerse a no seguir predicando a Jesús, cosa que no hizo. Y además tenía que pagar una multa, cosa a la cual no era acreedor de ella. Por ello, hermanos, cuando venimos ante la presencia de Dios, es necesario que nosotros podamos manifestar ese poder que hay en nosotros y no restringirlo, no limitarlo. Pero yo siempre les digo, no lo hagan por imitación, porque el hermano, la hermana lo está haciendo, el joven lo está haciendo, entonces yo lo tengo que hacer. A eso yo le llamo hipocresía. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando tienes la unción del Señor, entonces deja que obre en tu ser. Y testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, testifica de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y primeramente te dice en Jerusalén, en tu ciudad, y después hasta lo último de la tierra. La población, hermanos, estaba sorprendida porque la fe y la comunión estaba creciendo en gran manera en la vida de los seguidores de Jesús. Y los prodigios y las señales que realizaban los apóstoles, esto era lo que sorprendía a la población, porque los conocían, sabían quién era Pedro, pero nunca los habían visto actuar de esa manera. Y entonces, cuando los ven, hay una sorpresa por esa fe, por esa comunión que tienen. Hechos capítulo 2, versículo 43, ahí en la pantalla dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pregunto, ¿Dios ha dejado de hacer señales y maravillas en nuestra actualidad? Busquemos pues que Dios obre con esas señales y maravillas si tenemos al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Y vivamos realmente dirigidos por el Espíritu Santo. Ante estas manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos, que dejaban ver la presencia, el poder y el gobierno de Jesucristo, la iglesia crecía. No menguaba, la iglesia crecía. Hechos capítulo 2, versículo 47. Puntos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces nos dice que la iglesia crecía, no menguaba. ¿Qué tenemos que hacer para que la iglesia de Dios crezca? Realmente, nuevamente repito, tenemos que encarnar el reino de Dios en nuestra vida. Y tal vez esto no ha quedado claro en tu vida. Te lo voy a explicar. A través de la palabra del Señor, podemos nosotros ver. Dos ejemplos quiero compartir porque desde eso yo me llevo mucho tiempo. Dos ejemplos de una realidad práctica del reino de Dios en la vida de un cristiano. Y uno de los ejemplos que nos da, ya lo vimos como es la de Pedro, pero también vemos el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo. Él se presenta como un ejemplo vivo. Lo que dice Romanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Entonces, Pablo se presenta como un ejemplo vivo en lo que significa seguir a Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 en la pantalla dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Qué tremendo es. No es fácil decir, tú imítame, porque nos sentimos pecadores, que tenemos muchos defectos, muchos errores. Y aún a nuestros hijos muchas veces, no hagas esto. Pablo decía a los que le conocían: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Encarnar el reino de Dios en tu vida es vivir conforme a los mandamientos del Señor. Es vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo. Realmente, hermanos, es sencillo el entender que es vivir encarnando el reino de Dios en nuestra vida. El problema es hacerlo, realizarlo. Hechos, capítulo 9, versículo 28 y 29. En la pantalla dice: entonces, y Pablo dijo, vean nuevamente la expresión de una vida dentro del reino de Dios. Y dice Pablo: fueseis hechos tales cual yo soy. Que ustedes sean hechos tales como yo soy. Y realmente Pablo está compadeciendo ante el rey Agripa, porque lo están enjuiciando. Y entonces Pablo les puede compartir. Y ante la declaración del rey, diciéndole: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo. Solamente hay una excepción, excepto estas cadenas. Porque para ser un hijo de Dios viviendo en el reino, tienes que romper toda cadena que te atan para no seguir en la misma situación. Tienes que tener esa libertad plena. Y por eso Pablo dice, excepto estas cadenas. Él estaba hablando en el sentido literal. Estaba encadenado. Pero también podemos verlo, que muchas cosas nos tienen encadenados. Y regresamos otra vez a lo mismo. Aquellas costumbres, aquellas tradiciones. Es que nosotros lo hemos hecho durante muchos años así, pero el Espíritu Santo quiere que lo hagas de esta manera. Deja las costumbres. Vive en el reino del Señor. El deseo de Pablo, hermanos, ante rey Agripa y su declaración fue que fuesen hechos cual él era. Y no se trata de un orgullo arrogante, sino que él había encarnado el reino de Dios en su vida. Después de haber sido un hombre religioso, obediente a la ley, celoso de ella. No era un hombre que podíamos nosotros decir que no conocía la religión. Él conocía la religión, era muy celoso, era obediente a la ley.
El apóstol Pablo entendió la naturaleza de su liderazgo dentro del reino de Dios, porque anteriormente ejercía un liderazgo solo en las costumbres, en las tradiciones y en las doctrinas humanas. Y esto muchas veces se sigue ejerciendo hoy día en nuestras iglesias. Se sigue ejerciendo cuidando las costumbres, las tradiciones, las doctrinas humanas. Hasta su encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, donde leímos hace un momento, y la dirección del Espíritu Santo, cuando recibe el Espíritu Santo, a través de la mano de Ananías, del poder de Dios que se manifiesta en Ananías y fluye a través de su mano al tocar a Pablo. Entonces es cuando él es liberado de aquellas cadenas que traía de la religión, de aquellas costumbres, de aquellas formas religiosas, de aquellas tradiciones, de aquella doctrina humana. Hasta su encuentro con Jesucristo, hermanos. Cuando Ananías le pone las manos encima para que recibiera el Espíritu Santo, allí es donde Pablo cambia. Se los leo nuevamente, ustedes lo pueden seguir con la vista, ya lo leímos hace un momento. Ahí en la pantalla dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, estaba 3 días en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron los ojos como escamas. Se le cayeron de los ojos. Estuve bromeando conmigo mismo cuando leía yo el pasaje y decía: les voy a decir cuando se le cayeron los ojos. Cuando en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. A través, hermanos, del paso de los tiempos hemos visto que los que han sido instrumentos para el crecimiento de la iglesia han encarnado el reino de Dios en sus vidas. Han encarnado la realidad del gobierno de Dios en sus vidas. Y si queremos hablar de la historia de la Reforma, podemos señalar a esos 2 que renombramos constantemente y que es parte de nuestra base doctrinal. Uno de ellos es Juan Calvino, que con el principio de la Reforma, de una sola escritura, la sola escritura, fue encarnada en su vida, procurando que cada faceta de su vida personal y social estuviera gobernada por la palabra de Dios. Él entendió realmente que el reino de Dios
tenía que ser encarnado a través de la palabra de Dios, que es poder. Otro de ellos es Martín Lutero, quien aportó el principio de la justificación por la fe, porque esa realidad lo había llevado a encontrar su propia salvación. Y constantemente recordamos este principio de la salvación. Y por eso año con año muchas iglesias lo recuerdan. No solamente nacional, sino internacional. Las iglesias presbiterianas más lo recordamos. La mayoría de nosotros, hermanos, que somos creyentes en Jesucristo, hoy seguimos siendo creyentes en Jesucristo porque alguien encarnó la realidad de su fe cristiana en su propia vida y fue utilizado por el Espíritu Santo para conducirnos a la fe. Pudo haber sido un maestro de escuela dominical, un líder de jóvenes, un misionero o algún hermano laico o un pastor que encarnó el amor de Dios en su vida y que hizo que ese amor de Dios también se encarnara en nuestra vida. En tiempo de necesidad nos hicieron encarnar el amor de Dios y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Posiblemente muchos de nosotros hayamos pasado por la experiencia dolorosa y más dolorosa de ver que algunas personas han impuesto en la iglesia ciertas prioridades meramente humanas y se han encontrado en la política de liderazgo dominacional, presentando poca atención a las prioridades presentadas por Jesús. Defendemos a capa y espada ciertas costumbres, la denominación, pero sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención de la palabra de Dios. ¿Qué mejor sería que un liderazgo influyera para permitir que la iglesia buscara con humildad conocer de forma personal a Dios y colaborar en la obra del reino de Dios con la dirección del Espíritu Santo? Cambiarían las cosas. Amados hermanos y hermanas, busquemos siempre vivir dentro del reino de Dios. Realmente yo creo en ese poder de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y debemos buscar esas manifestaciones de ese poder de Dios. Bueno, estos temas se los iba yo a dar a principio de año. Había yo pensado iniciar a principio de año. Pero de repente pensé, ¿qué si mueres mañana? Entonces, es ahora. Y por eso, amados hermanos y hermanas, tenemos que buscar realmente influenciar la vida de otras personas, pero con humildad para conocer de una forma personal a Dios y colaborar realmente en el reino de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. Número 2, no quiero dedicar otro tiempo en esto, tengo mucho que compartirles. Contrario a la pregunta de inicio que nos introdujo al primer punto que estamos viendo hoy, contrario a ello, hago otra pregunta. ¿Qué dificulta el crecimiento de la iglesia? ¿Qué dificulta el crecimiento de la iglesia? La segunda cosa, hermanos, es la falta de liderazgo que encarna en el reino de Dios dificulta el crecimiento de la iglesia. La falta de liderazgo que encarna el reino de Dios en sus vidas, eso es lo que está dificultando el crecimiento de la iglesia. Nosotros nos movemos y está bien, pero tenemos que dejar más la letra y empezar más a vivir en el Espíritu a través de la enseñanza de la letra. Y no seguir solamente con la letra,
porque si no tienes el espíritu, la letra está muerta. Cuando el liderazgo en cualquier área de nuestra vida, la vida de la iglesia, encarne el reino de Dios en sí mismo, esto se impregnará en la vida de la iglesia y hará que los programas de predicación, los programas de adoración, evangelismo, funcione, porque la gente se acercará a Cristo al ver que se vive el reino de Dios y porque la palabra de Dios será predicada con poder, transformando vidas. Pero si solamente repetimos rituales, costumbres, enseñanzas humanas, no hay mover del Espíritu Santo. Puedo ejercer un pastorado solamente con conocimiento, pero no sirve, no funciona, si no está el Espíritu moviéndose en el pastorado. Tú puedes ejercer un liderazgo, pero si no estás buscando tu comunión con el Espíritu Santo diariamente, realmente puedes tener aún mucha gente, pero eso no es garantía del crecimiento de la iglesia. Amados hermanos y hermanas, la iglesia experimentará el amor y la presencia sanadora de Jesucristo. La iglesia tendrá la capacidad de discernir y colaborar en la manifestación del Espíritu Santo cuando estamos dentro del reino, cuando estamos buscando esa relación y esa comunión con el Señor. La iglesia experimentará la obra de Jesús como profeta, rey y sacerdote. Y cuando nosotros podamos experimentar esa obra de nuestro Señor Jesucristo como profeta, le vamos a creer. Esa obra como rey le vamos a obedecer. Y esa obra como sacerdote le vamos a servir. Y esto es lo que transformará nuestras vidas y la vida de nuestra comunidad. Cuando empecé a leer las publicaciones del pastor que fue detenido en Chiapas, recordé un mensaje que me mandaron de Huauclía. Y yo dije, no, estamos muy lejos. Me mandan un mensaje, me dicen, pastor, esto fue lo que publicó el sacerdote. Y yo dije, pensé que eso ya estaba superado años atrás. Pero el mensaje decía, no se dejen engañar por estos grupos evangélicos que vienen y hacen obras para atraerles a ustedes. Si no recuerdan lo difícil que fue en tiempos atrás, lo vamos a volver a experimentar. Y me preocupó porque ahí tenemos un grupo de hermanos. Y desde que yo empecé a visitarlos, me dijeron, aquí solamente hay 2 denominaciones, católico arriba, presbiteriano abajo. Y yo digo, se van a poner difíciles las cosas. Después de 2 días me dijeron, pastor, ya se solucionó las cosas. Volvemos otra vez a la paz. Amados hermanos y hermanas, necesitamos más de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos encarnar más el reino de Dios en nuestras vidas para poder dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando en aquellos que se les ha confiado por Dios la dirección de su pueblo no encarnan el reino de Dios en sus propias vidas, la participación del Espíritu Santo es nula, no se realiza, porque el Espíritu Santo se va a mover dentro del reino.
Ustedes pueden ver a Pablo. Dios está obrando a través de él. Sin embargo, todavía no había recibido esa unción del Espíritu Santo. Y tiene que estar ciego 3 días sin comer ni beber. Y después de la oración con imposición de manos, él puede entender lo que Dios quiere que haga. La iglesia deja de crecer si se convierte en una mera organización humana. La estructura humana va a permanecer, pero va a ser, como les decía yo el domingo pasado, como un caparazón vacío. Porque no dejamos fluir lo que está dentro de nosotros. Que no estarían llenos del Espíritu, de la presencia de Dios. Y puede haber crecimiento numérico. Y aun cuando crezcamos numéricamente, pueda que no tenga nada que ver con el crecimiento de la verdadera iglesia de Jesús. Y Jesús nos advirtió que hay ese camino espacioso y está muy concurrido, pero conduce a la puerta ancha que da acceso solo a la destrucción. Si yo vengo solamente porque qué bonito cantamos, entonces solamente es una estructura, porque no disfrutamos nuestra alabanza, la adoración al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 13, juntos allá en la pantalla dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Amados hermanos y hermanas, en nuestra iglesia tenemos diferentes organizaciones. Cada organización tiene un liderazgo. No nos dejemos llevar solamente por las estructuras. No nos dejemos llevar por las costumbres. No nos dejemos llevar solamente por la organización. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que ese ministerio que Dios te ha dado pueda crecer para su propia gloria. Y si dejamos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas a través de la palabra, van a haber cambios tremendos. Pero necesitas realmente buscar la presencia de Dios en tu vida. Vimos cómo los apóstoles hacían prodigios, hacían señales. Y esa ha sido mi mayor preocupación. ¿Por qué como iglesia no vemos esas señales, esos prodigios, esos milagros? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos hace falta? Solamente concluyo. No dejamos al Espíritu Santo actuar. Está restringido. No hay libertad para Él. Conocemos la palabra, sabemos de la palabra, pero no la vivimos. Y si no la vivimos, seguimos estando igual. Quiero retarte, porque la palabra del Señor nos reta siempre, a buscar en esta semana más del Señor. Y que le puedas decir al Señor: Señor, tengo este liderazgo, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuántas veces yo les he dicho, para nosotros los pastores predicar no es tan difícil? Fuimos entrenados para eso. Pero predicar para transformar vidas no tiene totalmente dependencia de nuestro entrenamiento, sino tiene totalmente dependencia del Espíritu Santo, donde la misma palabra de Dios puede redarguirte y te puede llevar a ser transformado por ella.
Y cuando la palabra de Dios está transformando tu vida, tu fe va a crecer y vas a buscar que se manifieste el poder de Dios en tu vida y para bendecir a otras vidas. Yo les decía hace 8 días, no nos gustaría, ¿quién no le gustaría que en un equipo de oración que cree realmente en la sanación nos visite cuando estamos enfermos? Y yo creo que todos. Ore por nosotros, nos ponga las manos encima y ore. Y que Dios obre a través de ellos. Pero muchas veces, hermanos, solamente leemos y no buscamos esa experiencia, experimentar ese poder de Dios que se manifieste. Yo sé que tenemos que orar, y yo lo creo, lo defiendo, lo enseño, que tenemos que orar buscando la voluntad de Dios. Pero yo les pregunto, ¿creen que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sufriendo? Dice la palabra en Isaías, Él llevó. ¿Qué llevó? Entonces, eso me dice a mí que Dios sí vamos a tener enfermedades, pero no quiere que muramos por esas enfermedades. Entonces tengo que orar, buscando la manifestación del poder de Dios para sanación, para liberación, para que la gloria, la honra, la exaltación sea solamente del Señor y no nuestra. Amados hermanos y hermanas, encarnemos ese reino de Dios en nuestras vidas. No sigas solamente practicando en tu ministerio que Dios te ha dado de una forma, ahora sí, estructural, sino ve más allá de lo estructural. Dale vida a eso y deja que el Espíritu Santo fluya. Porque hay veces yo veo personas donde realmente no veo el Espíritu. Y digo, qué triste, porque realmente necesitamos nosotros vivir la palabra del Señor. Y eso hará que nuestra iglesia, la iglesia del Señor, crezca para su gloria, no para la nuestra, para la gloria del Señor. Estemos en pie, hermanos, y oremos a Dios. Padre, nuevamente agradecemos tu palabra. Reconocemos, Padre, que muchas veces, la mayor parte de nuestra vida, oh Señor, ya nos hemos acostumbrado a este molde que tenemos. Pero siempre tú nos sacudes para poder dejar esos moldes falsos y empezar a vivir dentro del reino tuyo, encarnando en nuestras vidas primeramente el reino tuyo. Ayúdanos, oh Dios, para poder disfrutar más de tu manifestación, la manifestación de tu presencia, la manifestación de tu unción en la vida de tu iglesia, en nuestras propias vidas, en la vida de nuestras familias. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a quitar todo aquello que nos estorba, que traemos arrastrando durante muchos años, ya sea pecado, ya sea costumbres, estilos, y abracemos solamente el ejemplo tuyo, dejándonos dirigir por tu Espíritu. Los tiempos, Padre, día con día se acercan. Esos tiempos del cumplimiento de esas promesas tuyas, del cual nos hablas de tu segunda venida, de las últimas cosas. Y día con día, Padre, estamos viendo cómo nuestro mundo se está llenando más de pecado y menos de tu palabra. ¿Cuántas veces, Padre Celestial, nos enfocamos solamente en aquellas cosas que nosotros queremos,
pero no las que tú quieres. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos vivir realmente en tu reino. Y cuando tú nos llames, podamos, Dios bendito, confiadamente cerrar nuestros ojos con la esperanza de poder abrirlos y ver tu rostro, verte cara a cara. Padre, necesitamos más de ti. Como iglesia te necesitamos. Permite, Dios bendito, que también tú toques nuestras vidas y también las vendas de nuestros ojos puedan caer al suelo y poder verte a ti. El mover de tu Espíritu Santo en tu palabra, en el cumplimiento de tu palabra. Y muchos otros, Padre, puedan conocerte personalmente. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.